Nunca imaginé que al volver del supermercado encontraría mi propia llave inútil en la cerradura de mi casa. Giraba en falso. No abría. Golpeé. Llamé. Nadie contestó, hasta que ella apareció detrás del vidrio, mi nuera, con esa sonrisa burlona que siempre me heló la sangre. Solo dijo 3 palabras: «¿Aquí ya no vives?», y cerró la cortina en mi cara. Mi hijo estaba fuera del país, en misión militar. Él no sabía nada, pero yo sí supe algo en ese instante, que no iba a quedarme en la acera como si fuera una extraña. Esa casa era mía. Me llamo Antonia y tengo 72 años. He vivido en la misma casa durante más de 40. Allí crié a mi hijo, cociné miles de veces con las ventanas abiertas y bordé cada Navidad los manteles que aún conservo en una caja de recuerdos. Mi marido falleció hace una década y desde entonces mi vida ha sido sencilla, callada, pero nunca vacía. No soy de grandes fiestas ni de salir a cada rato, pero me gusta tener mis rutinas. El cafecito a las 6, la radio encendida mientras limpio y los sábados por la mañana para ir al mercado y charlar con la señora Lidia, que siempre me guarda las manzanas más dulces. Mi hijo es militar. Desde que era pequeño mostró un sentido del deber que me conmovía. Fue un niño respetuoso, siempre atento, y cuando decidió ingresar al ejército, no pude más que apoyarlo, aunque me partiera el alma. Yo sabía que los hijos no son para retener, sino para acompañar, hasta que la vida los lleve donde tengan que ir. Se casó joven, demasiado joven diría yo, con una mujer hermosa por fuera, pero difícil por dentro. Desde el primer día supe que no me quería cerca. Me hablaba con frialdad, no me miraba a los ojos, y cada vez que mi hijo no estaba, su tono cambiaba. No eran insultos, era algo peor: silencios incómodos, desprecios velados, miradas de superioridad. Pero por amor a mi hijo, lo soporté todo. Años después, cuando él fue asignado a una misión larga en el extranjero, se despidió de mí con un abrazo que me estrujó el alma. Me pidió que cuidara de la casa, que estuviera tranquila, que cualquier cosa que necesitara su esposa lo sabría. Yo asentí. No quería preocuparlo. Me prometí ser fuerte como él. Y así pasaron los primeros meses, con llamadas esporádicas y mensajes de voz, hasta el día en que volví del mercado y mi llave ya no encajaba. Ahí empezó todo. Y cuando digo todo, no me refiero solo a lo que pasó después. Me refiero a lo que se rompió por dentro. Porque ese día lo supe. Alguien había cruzado un límite y no fui yo. Aquella mañana todo parecía estar en su lugar. El cielo estaba despejado, las nubes parecían de papel delgado y blanco, y el aire olía a tierra mojada por el rocío. Fui al mercado temprano, como siempre. Compré zanahorias frescas, un poco de pan del día anterior, más barato, y hasta me permití un pequeño antojo, una bolsita de almendras tostadas. Pensaba usarlas en el arroz del mediodía. Regresé caminando despacio como de costumbre. Saludé al portero del edificio contiguo, al jardinero que barría las hojas secas. Todo normal, como siempre. No tenía idea de que estaba a punto de vivir el momento más humillante de mi vida. Cuando llegué a la puerta de mi casa, metí la llave como siempre, pero giró en falso. Al principio pensé que me había equivocado de llave. Revisé el llavero, probé la otra, nada. Probé de nuevo, respiré hondo. La cerradura no giraba. Estaba bloqueada. La miré bien. No era mi cerradura, era otra, diferente, nueva. Me paralicé. Sentí una punzada de calor en el pecho. Miré alrededor. ¿Me estaba volviendo loca? Golpeé la puerta. Primero suave, luego más fuerte. Llamé a mi nuera por su nombre. Ninguna respuesta. Insistí. Ya el pánico me comenzaba a subir por el cuello. Mis bolsas empezaban a resbalar de mis brazos. Golpeé otra vez, y entonces se abrió la cortina. Apareció ella, tranquila, impecable, con su bata de satén rosa pálido y una taza de té en la mano. Me miró sin sorpresa.
como si me esperara. No dijo hola, no preguntó por qué golpeaba. Solo me miró a través del cristal y pronunció las palabras más frías que he escuchado en mi vida. Aquí ya no vives, Antonia. Se quedó unos segundos más, observando mi cara. Luego corrió la cortina y se fue. No podía moverme. Me quedé ahí, frente a la puerta cerrada de mi propia casa, con los dedos aún temblando sobre el pomo. Durante unos minutos no supe qué hacer. El corazón me golpeaba en el pecho. Empecé a respirar rápido. Volví a golpear. Grité su nombre. Nada. La calle estaba vacía. El vecino de al lado no asomaba. Los autos pasaban sin detenerse. Yo era una anciana de 72 años con una bolsa de zanahorias en la mano y ninguna casa donde entrar. Me senté en la acera. Por primera vez en mucho tiempo, me senté en el suelo como una niña abandonada. No lloré, todavía no. No había espacio para lágrimas. Había algo peor que el llanto, la incredulidad. La sensación de que todo era un error, de que en cualquier momento abriría la puerta y me diría que fue una broma de mal gusto, pero un número. Pasaron minutos, largos, crueles, hasta que entendí que no iba a abrir. No tenía intención de hacerlo. Miré mis manos. Tenía una pequeña raspadura en el nudillo de tanto golpear la puerta. Me ardía. Las zanahorias se habían caído al suelo. Las almendras estaban regadas por la acera. Las recogí una por una como si con ese gesto pudiera recomponer algo, pero número. La dignidad no se recoge como las migas de un pan. Empecé a caminar, sin rumbo, como una sombra. No sabía qué hacer. No podía volver a casa. No podía entrar, no tenía móvil. Lo había dejado cargando en la cocina. Me dolía todo el cuerpo, pero más me dolía el alma. Pensé en ir a casa de Lidia, pero me dio vergüenza. Me sentía desnuda, como si la humillación estuviera pegada a mi ropa. Finalmente, tras caminar más de una hora, entré a la comisaría. El agente que me atendió era joven, quizás de la edad de mi hijo. Me temblaban las manos mientras hablaba. Le expliqué todo, sin dramatismos, sin exageraciones. Usé un tono casi clínico, como si fuera una historia que me había contado otra persona. No quería parecer una vieja loca. Le dije que era mi casa, que vivía ahí desde hacía más de 40 años, que mi hijo estaba en misión, que su esposa había cambiado la cerradura sin avisarme, que todas mis cosas estaban adentro y que me habían dejado fuera. El agente me pidió pruebas. Saqué mi cartera. Siempre llevo una carpeta pequeña con los papeles importantes. Mostré mi DNI, la escritura, algunos recibos de servicios a mi nombre. Él leyó con atención. Luego me miró y dijo: «Vamos a acompañarla, señora. No se preocupe. Vamos a verificar». 2 agentes me acompañaron. Uno conducía. El otro iba conmigo atrás, preguntándome si me sentía bien, si necesitaba atención médica. Le dije que no, que lo único que necesitaba era volver a entrar a mi casa. Cuando llegamos, ella ya nos esperaba. Nos miró desde la puerta con los brazos cruzados. Llevaba otra ropa ahora, un conjunto elegante, como si quisiera proyectar autoridad. Uno de los policías le explicó la situación, que yo había presentado documentación, que necesitaban entrar. Ella se rió, no de nervios, no de ironía, una risa arrogante, como quien cree que tiene todo bajo control. «La casa es de mi esposo», dijo. «Antonia solo vive en una habitación, pero ya no está bien, olvida cosas, se pone agresiva». Decidimos que lo mejor era que se fuera a un lugar más adecuado. Yo no abrí la boca. Mantuve la mirada fija en el rostro de la gente. Él asintió y pidió autorización para verificar el registro en línea. Lo hizo desde el coche. Regresó 5 minutos después. «La casa está a nombre de la señora Antonia», dijo. «Solo ella figura como propietaria». Ella cambió. Se puso pálida. Empezó a hablar rápido, que el hijo estaba al tanto.
que ella tenía mensajes, que había invertido dinero en la casa, que esto era un abuso, que yo estaba manipulando todo. Los agentes no respondieron. Solo le dijeron que debía abandonar la propiedad si la dueña así lo exigía. Pidieron refuerzos. Mientras esperábamos, ella lloraba, gritaba, me insultó. Dijo que le había destruido la vida, que su marido la iba a odiar, que iba a hacer todo público, que me iba a denunciar. Yo solo pensaba en mi hijo, en cómo le iba a contar esto, en qué palabras usar, en cómo iba a soportar mirarlo a los ojos. Cuando llegaron los refuerzos, los oficiales le dieron 1 hora para empacar lo esencial. Se negó. Amenazó con llamar a un abogado. Alguien mencionó que, sin contrato ni pruebas de cohabitación legal, no tenía derecho a permanecer. Entonces gritó aún más. Dijo que se sentía secuestrada, que esto era violencia, pero nadie le creyó. Ya había cruzado un límite. Finalmente la sacaron, con lo puesto: un bolso, el móvil, un abrigo sobre los hombros. El resto de sus pertenencias se embalarían después. Los agentes me explicaron que debía firmar unos documentos. Lo hice con las manos temblando. Cuando crucé el umbral de mi casa otra vez, todo estaba desordenado. El sofá movido, los cuadros cambiados de lugar. Mi crucifijo de la entrada ya no estaba. Mis cortinas reemplazadas. En la cocina encontré mis tazas guardadas en una caja. Me senté. Miré alrededor. El silencio era absoluto. Y en ese silencio no hubo alegría. No hubo alivio. Solo una profunda tristeza. Porque algo se había roto. Algo que no se iba a recomponer fácilmente. Esa noche dormí en mi cama. Pero no dormí bien. Me desperté varias veces. Soñé con llaves que no encajaban. Con voces que me decían que estorbaba. Con la cara de mi hijo mirándome sin entender. Sabía que tarde o temprano él volvería y que tendría que explicárselo todo. Y lo peor es que yo no tenía odio, no tenía ganas de venganza, solo quería que entendiera, que supiera la verdad, que supiera que no fue una decisión impulsiva, que no hice esto por orgullo ni por capricho. Lo hice porque no me dejaron otra opción, porque nadie tiene derecho a hacerte sentir ajena en tu propio hogar, porque hasta el amor más paciente tiene un límite, y porque a los 72 años, una mujer también puede defender lo que es suyo, en silencio, pero con firmeza. Cuando una mujer es expulsada de su propio hogar, la herida no nace en ese instante, nace mucho antes, en las veces que fue apartada con sutileza, en las miradas que evitaban las suyas, en los espacios que dejó de habitar poco a poco para no molestar. El momento en que cierran una puerta frente a ti, solo es el final visible de un abandono que empezó hace años. Recuerdo la primera vez que sentí que ya no pertenecía del todo. Fue el día en que mi hijo me dijo que había conocido a alguien especial. Su voz se iluminó al hablar de ella. Supe que estaba enamorado incluso antes de que terminara la frase. Me alegré por él, sinceramente. Lo que una madre desea por encima de todo es que su hijo encuentre a alguien que lo quiera, que lo acompañe, que lo mire con esa ternura que una ya no puede darle del mismo modo. Pero también sentí un leve temblor por dentro, como si algo en mí supiera que con esa noticia algo estaba a punto de cambiar. Y cambió, rápido. Cuando la conocí, me descolocó su forma de estar. Era amable, sí, sonreía, pero su sonrisa no me alcanzaba. Era como si estuviera evaluándome constantemente, como si todo lo que dijera o hiciera pasara por un filtro invisible que yo no entendía. Esa tarde hice su plato favorito, me lo había dicho mi hijo. Serví la mesa con el mantel que usaba en ocasiones especiales. Incluso encendí una vela aromática que guardaba para cuando venían visitas importantes. Ella comió, agradeció, pero no me preguntó nada. No me miró a los ojos más de 2 segundos seguidos. Se la pasaba hablando de su trabajo, de sus amigas, de las cosas que no soportaba en una casa.
Yo la escuchaba, asentía, sonreía, pero ya sabía. Supe que para ella yo era parte del mobiliario antiguo de mi hijo, algo que debía conservarse por respeto, pero que no debía estar demasiado presente. Cuando se casaron no hubo grandes conflictos, al menos no en la superficie. Ella fue amable, sí, pero nunca cercana. Nunca sentí que quisiera conocerme. Y eso dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Con el tiempo dejaron de hacerme partícipe de sus planes. Me enteraba de las cosas por terceros, por llamadas que no eran para mí. Pasaban días sin saludarme cuando estaban en casa. Yo me hacía a un lado, les daba espacio, cocinaba y me retiraba. Si me quedaba viendo televisión, bajaba el volumen. Si hablaban en la sala, me encerraba en mi cuarto. Nadie me lo pedía, pero todo me lo indicaba. Mi hijo, por su parte, parecía no notar nada. O quizás sí lo notaba, pero elegía no intervenir. Me hablaba con cariño, pero cada vez con menos tiempo. Me decía que estaba ocupado, que tenía muchas cosas en la cabeza, que no me preocupara tanto. En una ocasión, le insinué que su esposa no me trataba bien. Fue una conversación breve, casi incómoda. Me dijo que no hiciera suposiciones, que no generara conflictos donde no los había. Sentí que me había regañado y desde entonces me callé. Mi hogar se fue llenando de objetos que no reconocía. Cuadros modernos, muebles que no elegí, aromas artificiales que reemplazaron el olor a pan tostado que tanto amaba. Mi sillón preferido desapareció sin aviso. Mi costurero fue guardado en un armario sin preguntarme. La radio con la que escuchaba mis programas fue sustituida por un parlante que solo usaban ellos. Me fui replegando hacia mi cuarto. Ahí conservaba todavía algo de mí. Mis fotos, mis mantas, mi rosario, mis libros viejos. Ese cuarto se convirtió en mi frontera. Pasaron años así. Lentamente me fui borrando. Con cada gesto mínimo, con cada palabra que no se decía, con cada cena donde mi silla no estaba incluida. Me convertí en espectadora de una vida familiar que se desarrollaba a mi alrededor, pero sin mí. Veía la televisión sola, comía sola, reía sola. A veces pensaba que si desaparecía un día, tardarían horas en darse cuenta, pero una madre siempre encuentra excusas para no rendirse. Me decía que era una etapa, que ella quizá tenía sus heridas, que no sabía cómo tratar a una mujer mayor, que estaba estresada, que no me lo tomara personal. Me repetía eso como un rezo para no hundirme. Una vez enfermó mi hijo. Fiebre alta, cuerpo cortado. Me desperté a mitad de la noche y lo escuché quejarse. Entré a su habitación con una toalla húmeda, con el termómetro, con una taza de té. Ella estaba dormida profundamente. No se levantó. Cuidé de él toda la noche. Lo arropé, le hablé como cuando era niño. Él, medio dormido, tomó mi mano y dijo: «Gracias, mamá». Me bastó. Con eso me bastó. Al día siguiente ella bajó de la habitación y me dijo con frialdad que no tenía que entrometerme, que él ya era un adulto, que no era necesario despertarse por una fiebre. Me dolió, pero no discutí. Me limité a asentir. Esa fue una de las últimas veces que entré a ese cuarto. Hubo momentos hermosos también. Días en los que cocinaba para todos y la comida reunía. Pero eran excepciones, y cada vez más raras. Ella se encargaba de marcar distancia. Si me ofrecía a cuidar la casa mientras salían, agradecía con una frase seca. Si limpiaba la cocina, decía no hacía falta. Si compraba algo para el hogar, lo cambiaba en 2 días. Todo lo que venía de mí era poco, era incorrecto, era molesto. Cuando mi hijo fue asignado a una misión larga, pensé que las cosas cambiarían. Él mismo me dijo que confiaba en mí para cuidar de la casa. Me abrazó, me besó en la frente, me dijo que no me preocupara por nada, que cualquier cosa que necesitara,
Su esposa lo sabría. Esa noche recé por él, por su seguridad, y por ella también, porque nos quedábamos solas, y pensé que tal vez eso abriría una oportunidad para entendernos. Los primeros días fueron tensos, pero llevaderos. Hablábamos poco, compartíamos apenas lo indispensable. Ella parecía tolerarme, pero con ese tono de cortesía que es más frío que el hielo. Me encargué de mantener la casa limpia, de no invadir sus rutinas, de estar disponible pero no presente. Ella, en cambio, empezó a hacer pequeños cambios. Reorganizó la cocina, cambió las contraseñas del Wi-Fi sin decirme, guardó mis cosas en bolsas y las bajó al trastero. Un día, abrí el armario de la sala y no encontré mi álbum familiar. Le pregunté y me dijo que ese tipo de cosas no deberían estar a la vista. Lo dijo sin mirarme, como si no entendiera que esos álbumes eran mi vida, mis recuerdos, mis raíces. No le importó. Lo peor fue el día en que quise preparar un estofado con la receta de mi madre. La cocina olía a infancia, a hogar. Ella llegó y torció el gesto. Abrió la ventana de par en par. Dijo que el olor era demasiado fuerte, que a ella no le gustaban las cosas de antes. Apagué el fuego en silencio. No dije nada. Esa noche comí pan con queso. A veces cuando me quedaba sola en mi cuarto, pensaba en irme, en buscar un lugar pequeño, mío, pero no tenía recursos. Vivía de una pensión ajustada y, lo más difícil de todo, aún albergaba la esperanza de que mi hijo regresara y todo mejorara, que él notara lo que ocurría, que entendiera, que dijera algo, pero no fue así. Ella aprovechó su ausencia, convirtió la casa en su reino. Yo era un estorbo, una sombra. Cada gesto suyo lo decía. Y yo, para evitar conflictos, seguí callando, hasta que dejó de ser suficiente. El día que me dejó fuera, que cambió la cerradura, fue solo la culminación de todos esos años. No fue un acto aislado. Fue la consecuencia de un proceso largo, silencioso, doloroso. Y mientras estaba sentada en la acera, con mis bolsas de mercado y el alma rota, recordé todo, uno por uno, como cuentas de un rosario. Cada desprecio, cada palabra no dicha, cada momento en el que elegí callar por amor, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que ya no podía seguir así. No tenía odio, no tenía rabia, solo tenía la certeza de que mi tiempo de callar había terminado, que lo que había aguantado por años, por dignidad, por mi hijo, por miedo, ya no podía sostenerse más. Me levanté, fui a la comisaría, y mientras caminaba, una parte de mí se despedía. Número de la casa, sino de la mujer que fui, la mujer que aceptaba migajas de cariño, que justificaba todo, que se volvía invisible para no molestar. Esa mujer quedó atrás, porque cuando la puerta no se abre, no hay que seguir golpeando, hay que buscar la llave, y yo, al fin la tenía. Esa primera noche después del desalojo no fue como yo pensaba. No hubo satisfacción, no hubo alivio, no hubo esa paz que a veces se dice que llega cuando se hace justicia. Me acosté en mi cama, sí, mi cama, pero me sentí como una extraña, como si esa cama ya no me perteneciera, como si todo lo que me rodeaba estuviera impregnado de una historia que ya no era solo mía. Cerré los ojos y traté de dormirme, pero la casa parecía susurrarme cosas. Los silencios eran distintos, más densos, más cargados. Escuchaba ecos que no estaban, ruidos que mi memoria reproducía, el roce de los pies de ella en las baldosas, el golpe seco de las puertas, las risas que no me incluían, y sobre todo esa frase que aún me temblaba en la nuca: aquí ya no vives. 4 palabras, 4 puñales. Pasaron horas sin que pudiera conciliar el sueño. Me levanté varias veces. Caminé por el pasillo con pasos lentos. Toqué las paredes, no sé por qué, como si necesitara confirmar que seguían ahí, que no era un sueño.
Me serví un vaso de agua. Me lo bebí sin sed. Encendí la luz de la cocina. Me quedé mirando el refrigerador. Sobre él ya no estaba el imán que tenía desde hacía décadas. Uno pequeño con forma de flor, que me trajo mi hijo cuando tenía 9 años. Se lo había comprado en una feria escolar. Solía sujetar con él la lista de compras. Ahora había un portatarjetas de metal con frases en inglés. Modern, elegante, frío, como todo lo que ella trajo. Lo saqué y lo guardé en el cajón. Fui al salón. Encendí la lámpara de pie. Me senté en el sofá que aún no me parecía mío. Mis cojines habían sido sustituidos por otros lisos, sin bordados. Observé cada rincón. Las plantas que había puesto hace años ya no estaban. El reloj de pared marcaba una hora equivocada. La foto familiar que tenía enmarcada sobre la repisa había sido cambiada por una lámina abstracta. Y ahí, sentada, rodeada de objetos que habían sido míos y que ya no me reconocían, algo en mí se quebró. No fue un llanto, no fue una rabia, fue un vacío, como si se apagara una luz por dentro. No gritó, no hizo ruido, pero se sintió como un derrumbe. Recordé la primera vez que entré en esa casa. Era joven. Tenía apenas 32 años. Había trabajado durante años vendiendo empanadas, haciendo arreglos de costura, cuidando niños. Todo para ahorrar lo suficiente y comprar ese lugar. Cuando firmé la escritura, lloré. No por el papel, sino porque por fin tenía un techo propio, un lugar donde nadie podría echarme, donde nadie podría decirme que no tenía derecho. Pero resulta que sí podían. Aunque el nombre en los documentos fuera el mío, me habían hecho sentir una intrusa. Me habían convencido de que mi presencia era una molestia. Y lo peor es que yo lo había aceptado. Yo misma me había ido retirando, doblando, encogiendo. Volví a mi cuarto. Me senté frente al espejo. No me reconocí del todo. Mis ojos estaban más hundidos de lo que recordaba. Mi piel más opaca. Había algo en mi expresión que nunca se había visto antes. Agotamiento sin esperanza. No físico, no de sueño. Era un agotamiento del alma. Como si todos esos años de silencio y espera hubieran hecho mella en mi esencia. Me pregunté si algún día volvería a ser la misma. Si aún quedaba algo de aquella mujer que cantaba mientras cocinaba, que escribía cartas, que tejía a la luz del atardecer. No lo sabía. Y ese no saber fue lo que más me dolió. Los días siguientes fueron una especie de limbo. Físicamente estaba bien. Caminaba, comía, hacía mis tareas, pero por dentro todo estaba suspendido. Sentía que caminaba por dentro de un túnel, uno largo, sin ventanas. Cada cosa que tocaba me devolvía un recuerdo. Lavaba una taza y recordaba la vez que me dijeron que no sabía hacer café a gusto de todos. Pasaba por el pasillo y recordaba los pasos apurados de ella cuando se encerraba a hablar por teléfono. Abría el armario y me encontraba con bolsas con mis cosas, etiquetadas con rotulador, cosas de Antonia. Ni siquiera mi nombre completo. No ropa de mamá, no ropa de la señora, nombre, cosas de Antonia. Como si yo fuera una caja, una presencia secundaria. Intenté no pensar, pero mi mente no obedecía. Se desbordaba por las noches. Me despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado. Soñaba con puertas que se cerraban, con pasillos sin salida, con voces que decían mi nombre pero no me miraban. Me levantaba empapada en sudor. Me sentaba al borde de la cama y respiraba como si el aire no fuera suficiente. Miraba el reloj, las 3, las 4, las 5. La noche se hacía eterna. Un día encontré al fondo del armario una caja que ella no había tocado. Estaba cubierta por una manta vieja. Dentro estaban mis libretas, mis diarios, mis cartas. Cartas que yo le escribía a mi hijo cuando él era pequeño y estaba en campamentos escolares.
cartas que nunca supe si leía. Empecé a leerlas una por una y lloré. No como se llora por algo que duele, sino como se llora por algo que se pierde y ya no puede recuperarse. Le decía que lo extrañaba, que me hacía falta su risa, que esperaba que comiera bien, que lo amaba con todo mi corazón. Frases sencillas, de madre, puras, intactas. Me sentí ridícula por haber creído tanto tiempo que el amor era suficiente, que con amar bastaba, que el cariño todo lo podía. Me sentí ingenua, tonta, vieja de otro modo, no por los años, sino por la forma en que había sido descartada, por la manera en que me habían hecho sentir que estorbaba, por haber entregado tanto y recibir tan poco, por haber defendido a quien no me defendió a mí, por haber protegido con tanto fervor a alguien que no supo protegerme nunca. No tenía a quién contárselo. No quería preocupar a nadie. No quería que me miraran con lástima. Me volví aún más silenciosa. Mis días se volvieron mecánicos. Me levantaba, ordenaba, cocinaba, limpiaba y me volvía a sentar frente a la ventana como si esperara algo, pero no sabía qué. A veces deseaba que él me llamara, que dijera algo, que se adelantara a su regreso, que preguntara si todo estaba bien, pero no lo hizo. Y cada día que pasaba sin noticias, el hueco se agrandaba. Llegó un momento en que sentí que todo dentro de mí se había apagado, como una lámpara que deja de funcionar, no porque se rompa, sino porque ya no hay corriente que la alimente. Iba al mercado y no saludaba a nadie. Dejé de hablar con Lidia. Dejé de visitar a la vecina del quinto. Dejé de escuchar la radio. Mi mundo se redujo a los pocos metros de mi casa, y aún dentro de esos metros me movía como si pisara cristales. No quería hacer ruido, no quería molestar, no quería existir demasiado. Me di cuenta de que ya no era miedo, ni tristeza. Era otra cosa, algo más hondo, una especie de muerte en vida, de desconexión absoluta, como si me hubieran sacado de mí misma y me observara desde lejos, como si fuera una versión de mí que no reconocía, una que ya no tenía fuerza para luchar, que ya no sabía cómo querer sin ser lastimada, que ya no encontraba un sentido. Ese fue mi quiebre. No ocurrió con un grito, no ocurrió con una pelea, no ocurrió con un portazo. Ocurrió en el silencio de una madrugada, frente al espejo, con el rostro mojado, el cabello enmarañado y una taza de té frío entre las manos. Ocurrió cuando entendí que había desaparecido sin irme, que me habían sacado sin echarme físicamente, que me habían borrado poco a poco y que yo había colaborado con cada gesto de sumisión, con cada no pasa nada, con cada sonrisa fingida. Y en ese punto, algo se rompió, no hacia afuera, sino hacia adentro, y supe que, aunque nadie lo viera, aunque nadie lo supiera, aunque no quedara escrito en ningún lado, esa ruptura iba a marcarme para siempre. El silencio en el que me hundí tras aquel quiebre interior duró varios días. Podría decir que fue una semana, pero en realidad no llevaba la cuenta. Me despertaba tarde, no porque durmiera bien, sino porque no tenía ganas de enfrentar la mañana. Me levantaba por inercia. Caminaba por la casa como si aún esperara oír pasos ajenos. El eco de otras presencias seguía ahí. Me costaba entrar en algunas habitaciones. Todo parecía tener su olor, su sombra, su recuerdo. Hasta los cajones me dolían. Había algo en la manera en que estaban vacíos, como si me recordaran que durante años también me habían ido vaciando a mí. Un día, mientras intentaba ordenar unos papeles viejos, encontré una carpeta con la escritura de la casa. La sostuve durante minutos en mis manos. Era un documento amarillento con manchas en los bordes. Mi nombre estaba ahí, claro, en letras firmes, con tinta negra. Lo miré como si no lo hubiera visto nunca, como si recién entonces comprendiera el peso que tenía. Esa casa era mía. No como un objeto,
no como una estructura de ladrillos. Era mi historia, mi sacrificio, mi esfuerzo. Y durante años había vivido como si me estuvieran haciendo un favor al dejarme estar en ella. Ese día no lloré, pero sentí algo parecido a una sacudida en el pecho, como si el corazón se reacomodara dentro de mí. Guardé la carpeta. Luego fui al armario y saqué 2 cajas. En una puse todas las cosas que aún quedaban de ella: sus tazas, sus portavasos, unas velas aromáticas, un portarretratos que nunca supe de dónde sacó, una libreta de notas con su nombre en la tapa. En la otra, guardé lo que encontré de mi hijo: una bufanda que le tejí cuando tenía 16, una carta que nunca me dio pero que encontré una vez entre unos libros, una foto de él conmigo en la playa. Cerré ambas cajas. Me senté frente a ellas un buen rato. No pensaba en qué iba a hacer con ellas. Solo necesitaba sacarlas de los estantes, retirar su presencia de los rincones. El siguiente paso me costó varios días de insomnio, pero lo di. Fui al registro civil. Me atendieron con amabilidad. Pedí cita con una abogada comunitaria. Le expliqué todo con calma, sin dramatismos. Le conté que durante años había vivido con mi hijo y su esposa, que nunca firmamos acuerdos, que la casa era mía desde hacía más de 40 años, que él se fue en misión y que durante su ausencia su esposa me echó y cambió la cerradura. Ella me escuchó con atención, me hizo preguntas, tomó notas y luego dijo algo que me dolió más de lo que esperaba. Usted fue víctima de una forma de abuso muy común, pero poco visible. Desplazamiento familiar silencioso. Es más frecuente de lo que cree. No respondí. No sabía qué decir. Me limité a asentir. Me entregó un documento con opciones legales. Me sugirió dejar constancia por escrito de todo lo sucedido, hacer una acta notarial, registrar oficialmente que mi nuera había sido desalojada por carecer de derecho legal a permanecer. Me recomendó que hiciera un testamento actualizado, que protegiera lo que era mío, que pensara en mi vejez con claridad, sin culpas. Esa noche, al llegar a casa, saqué un cuaderno nuevo. Empecé a escribir, no cartas, no reclamos, una especie de diario. Necesitaba dejar registrado lo que había vivido, no por rencor, por justicia, mi justicia, la que nadie me había dado, la que me debía yo misma. En los días siguientes hice cosas que nunca había hecho. Cambié la cerradura de nuevo, no por miedo, sino por cierre. Pinté las paredes, nada extravagante, solo colores cálidos, tonos tierra. Necesitaba que la casa me hablara de nuevo en un idioma que yo entendiera. Compré cortinas nuevas, bordé otra vez. Puse una foto mía con mi hermana Rosalía en la entrada. Encargué una nueva estantería y coloqué mis libros, mis tazas, mis álbumes. Poco a poco, la casa empezó a oler distinto, a sentirse distinta, como si al fin respirara conmigo. Pero el verdadero caos no vino de mis acciones, vino de las reacciones. La noticia del desalojo corrió por el vecindario, no porque yo hablara, sino porque los agentes que la sacaron aquel día no pasaron desapercibidos. Lidia vino a verme. Me trajo un bizcocho de naranja. Me abrazó sin decir nada. En sus ojos había una mezcla de pena y respeto. No me hizo preguntas, solo dijo: ya era hora. La vecina del quinto, aquella que apenas saludaba, se ofreció a acompañarme a hacer la compra. Un par de comerciantes del mercado me regalaron fruta. Pequeños gestos, pero gestos al fin. Como si todos supieran, como si todos hubieran visto y callado, y ahora se sintieran aliviados de que alguien, por fin, hubiera dicho basta. Una tarde, recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Lo abrí con el corazón encogido. Era de ella, 3 frases. No tenías derecho. Él se va a enterar. Te vas a arrepentir. No respondí. Apagué el móvil. Respiré hondo. Me senté en mi sillón. No sentí miedo.
mi culpa, mi rabia. Sentí lástima. Lástima por alguien que no entendía lo que había hecho, que no podía ver más allá de su orgullo, que pensaba que el amor de un hijo podía construirse sobre la humillación de una madre. Días después, llegó una carta de mi hijo. Decía que ya regresaba, que había tenido que adelantar su vuelta por asuntos personales. No daba detalles, pero su tono era seco, formal, lejano. La leí varias veces. Intentaba encontrar una palabra de cariño, una señal, pero no había nada. Solo hechos, solo fechas, y una frase final que me descolocó. Hablaremos cuando llegue. Esa noche no dormí. Sabía que se acercaba el momento más difícil, que todo lo que había guardado durante años iba a enfrentarse, cara a cara, con la persona por la que me había callado tanto. No sabía cómo iba a reaccionar. No sabía si iba a gritar, si iba a llorar, si iba a decir que yo era una exagerada, una manipuladora, una egoísta. No sabía nada. Pero sabía que por primera vez en mi vida no iba a justificarme. No iba a pedir perdón por existir. No iba a retroceder. El día que llegó, lo vi desde la ventana. Bajó del taxi con 2 maletas. Llevaba la misma expresión de siempre, firme, resuelta, pero sus ojos no tenían luz. Me quedé quieta esperándolo en la sala. No decoré nada. No cociné nada especial, no puse música. Solo me senté y esperé. Entró. Cerró la puerta, me miró. No me abrazó, no me besó, solo dijo, ¿qué pasó? Le conté todo, sin dramatismos, con detalle. Le dije cómo cambió la cerradura, cómo me dejó en la calle, cómo llamé a la policía, cómo los agentes comprobaron que la casa era mía, cómo ella se negó a irse, cómo la sacaron, cómo encontré mis cosas embaladas, cómo dormí por semanas sintiéndome extranjera en mi propio hogar. No interrumpió, no desvió la mirada, no dijo nada durante casi media hora. Cuando terminé, se hizo un silencio espeso y entonces habló. Lo sabía. No supe qué responder. Lo sabía, repitió. Sabía que ella no te quería. Sabía que te hacía a un lado. Pero no quería conflicto. Pensé que si tú aguantabas un poco, las cosas mejorarían. Me equivoqué. Sentí algo extraño, no alivio, no reconciliación. Algo parecido a un duelo. Porque entendí, de golpe, que él lo supo todo, que lo vio, que eligió no hacer nada, y que en el fondo yo también lo sabía. Tú no hiciste nada, le dije. Su voz bajó. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perder la paz. Me levanté, caminé hasta la ventana, miré afuera. La calle estaba tranquila. Entonces, lo escuché decir la frase que, sin saberlo, había estado esperando durante años. Con alguien así no se construye un hogar. Me giré. Lo vi con la mirada firme, sin lágrimas, sin gritos, solo una convicción que nunca antes había visto en él. Recogió su abrigo, se acercó a la puerta. Antes de salir dijo, «Voy a arreglar esto, lo siento. No supe qué iba a hacer, no pregunté, no lo detuve. Solo me senté otra vez, cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo respiré hondo sin sentir que me faltaba el aire. Ese fue el caos externo, no un desastre, no un escándalo. Fue una reorganización profunda, silenciosa, pero real. Una sacudida de estructuras, una verdad dicha por fin. Una casa que volvía a hablar mi idioma y yo, sentada en medio de ese nuevo orden, entendí que nada volvería a ser igual. Ni yo, ni él, ni esta casa. Nunca pensé que la verdad, dicha en voz baja, pudiera hacer tanto ruido. Lo que viví no fue contado en ningún periódico, ni mencionado en la radio, ni compartido en una red social. Pero bastó con que ocurriera para que las palabras empezaran a correr de boca en boca. Como agua que se filtra por las paredes
sin hacer estruendo, pero ablandando todo a su paso. Al principio fueron miradas. Al volver al mercado, noté que la señora de los quesos me miró diferente. No con lástima, con otra cosa. Algo más parecido a una especie de respeto silencioso. Me preguntó cómo estaba y por primera vez en años esperó la respuesta. Le dije que bien. Ella asintió y no dijo más, pero me regaló un pequeño trozo de queso fresco. Para que lo pruebe en casa, señora Antonia, va a ver qué rico está. En la panadería también hubo gestos. El chico que atiende, que apenas sí me saludaba antes, me sostuvo la mirada cuando le pedí 2 piezas de pan y me preguntó si quería un tercero de regalo, porque hoy es día de agradecer a quienes siempre vuelven. No dije nada. Lo acepté. Pero por dentro algo se removió, como si poco a poco el mundo empezara a notar que yo existía. Los vecinos también empezaron a cambiar. No de golpe, pero sí con señales claras. Un día, al salir a barrer el patio, la señora Luisa del edificio de al lado se acercó con una taza de té. No había hablado más de 5 frases seguidas con ella en toda mi vida. Me dijo que había escuchado lo ocurrido, que ella también había pasado por algo similar con una de sus hijas, que a veces la vida es así, una siembra silenciosa que no siempre da frutos donde una espera. Me quedé mirándola. Su cabello blanco recogido en una trenza, su delantal con manchas de harina, sus ojos húmedos. Nos quedamos allí, las dos, tomando té en el umbral de mi casa sin decir mucho más. No hizo falta. La comunidad, sin hablar directamente del tema, empezó a tratarme distinto. En las juntas de vecinos ya no me ignoraban. Me saludaban por mi nombre, me ofrecían asiento. La señora que vive en la esquina me pidió que la ayudara a coser una cortina. Un niño me dejó una carta escrita con crayones que decía: «Gracias por ser buena abuelita, aunque no seas la mía». Lo había dejado en mi buzón sin firmar. Lo enmarqué y lo puse en la repisa. Pero también llegaron las otras reacciones, las más difíciles, las que vienen de quienes uno menos desea enfrentar. Un día recibí una llamada de una de las tías de mi nuera. Me sorprendió. Era una mujer con la que había compartido alguna Navidad lejana, una mesa donde hablábamos lo justo. Me dijo que se había enterado de lo del desalojo, que ella no quería meterse, pero que sentía que era un error dejar que las cosas llegaran a ese punto, que los trapos sucios se lavan en casa, que quizás yo debía haberlo manejado de otro modo. Le agradecí la llamada y le colgué con educación, pero me dolió, porque todavía había gente que pensaba que todo esto se trataba de escándalo, de reacción, de un capricho de vieja herida. Nadie parecía pensar en los años previos, en los silencios acumulados, en lo que no se ve. Más tarde recibí un mensaje de una sobrina lejana. Me dijo que me admiraba, que no sabía todos los detalles, pero que si una mujer como yo había tomado esa decisión, debía haber razones muy grandes. Me conmovió, no por las palabras, sino por lo que representaban, una forma de decir «yo te creo», sin pedir explicaciones. Mi hijo, por su parte, se mantuvo en silencio durante varios días tras su regreso. Iba y venía de la casa. Dormía poco, salía temprano, volvía tarde. A veces cenábamos juntos, en silencio. No hablábamos del tema, no hablábamos casi de nada, pero el silencio ya no era el mismo. No era evasión, era digestión. Sabía que estaba procesando todo, que estaba intentando comprender lo que nunca quiso ver. Una noche se acercó a mí con una caja. La puso sobre la mesa sin decir nada. Dentro estaban varias de sus cosas que habían quedado en el cuarto: ropa, libros, papeles. Me dijo que se iba a quedar en la casa de un amigo unos días, que necesitaba pensar. No discutí, no le pedí que se quedara, no le pregunté a dónde iba, solo le dije que la puerta estaría abierta si alguna vez quería volver a hablar. Me miró con los ojos enrojecidos, asintió y se fue. Fueron días raros.
Por un lado, sentía que mi hogar se limpiaba poco a poco de todo lo que lo había cargado durante años. Por otro, sentía una ausencia que no era la de mi nuera, sino la de mi hijo. Esa ausencia me dolía, pero no como antes, no con esa culpa que te aplasta. Era otra clase de dolor, uno más limpio, uno que reconoce la herida pero no la niega. Un domingo por la tarde, mientras regaba mis plantas, la señora Lidia vino corriendo. Traía un periódico en la mano. En la sección de cartas de los lectores, alguien había escrito un testimonio anónimo que contaba una historia similar a la mía. Una mujer mayor, echada de su propia casa, por la esposa de su hijo mientras él estaba ausente. No decía nombres, pero todo era demasiado parecido. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si ella lo había escrito, si lo había escrito alguien más, o si simplemente era otra historia que se parecía demasiado a la mía. Pero ahí estaba. Mi historia ya no era solo mía, era una de muchas, y eso me hizo sentir menos sola, más acompañada. A los pocos días empecé a recibir cartas, manuscritas, sobres sin remitente. Eran de mujeres mayores. Algunas vivían cerca, otras no. Una de ellas decía: yo también viví con mi nuera, también me quitaron mi lugar, pero nunca me animé a hablar. Otra decía: gracias por demostrar que se puede decir basta sin romper todo, con firmeza y sin perder la calma. Otra más: te admiro aunque no te conozco. Gracias por recordarnos que aún valemos. Lloré con cada una. Las guardé todas en una caja que ahora tengo en el ropero. Las leo cuando siento que la tristeza me vuelve a apretar. Son mi consuelo, mi comunidad invisible. Mujeres que, como yo, han callado tanto, han dado tanto, han esperado tanto, y que también merecen recuperar su lugar. Una tarde, mientras tomaba mate en el porche, vi llegar a alguien que no esperaba. Era el padre de mi nuera, un hombre serio, distante, que nunca me dirigió más que lo justo. Venía solo. Traía una bolsa en la mano. Me saludó con un gesto y me pidió sentarse. Acepté. Nos quedamos callados unos minutos. Luego dijo algo que me marcó. Nunca pensé que mi hija podía llegar a eso, y no supe cómo hablarle. Pero quiero que sepas que me avergüenza lo que hizo. No supe qué decir. Él bajó la mirada. Me entregó la bolsa. Era un frasco de miel de su huerto y un pan casero. Se levantó, me dio la mano y se fue. Sin discursos, sin explicaciones. Solo eso, y me bastó. Poco a poco, la casa volvió a tener sonidos nuevos. Sonidos míos. Música suave en la mañana. El ruido del bastidor de bordar. El crepitar de la olla en la estufa. Volví a escribir, a coser, a llamar a viejas amigas, a reencontrarme conmigo. Pero esta vez ya no me sentía culpable por ocupar espacio. Ya no me disculpaba por existir. Una noche recibí una llamada. Era mi hijo. Me dijo que quería venir ahí a hablar, que necesitaba decirme algunas cosas. Lo recibí sin preparar nada especial. Nos sentamos en la cocina. No prendí la luz del techo, solo la lámpara de la esquina. Estaba nervioso, yo también, pero esta vez no por miedo. Me dijo que había pedido el divorcio, que ella no quiso hablar. ¿Quién lo insultó? Que lo culpó por haberla dejado sola, por no ponerla en su sitio. Me dijo que entendía ahora muchas cosas, que lamentaba no haberme protegido, que no sabía cómo reparar tanto silencio. Le respondí que no se trataba de reparar, que no esperaba gestos heroicos, solo verdad. Y la suya, al fin, estaba llegando. Nos abrazamos. Por primera vez en años, sentí su abrazo sin reservas, sin la prisa de quien cumple, sin la tensión de quien debe elegir entre dos lealtades. Fue un abrazo largo, tardío, pero verdadero. Y así, sin que lo planeara, empecé a ver lo que nunca pensé que llegaría. Consecuencias. No venganzas, no castigos, solo consecuencias. El tipo de justicia que llega sin estruendo, la que no destruye,
pero reordena. La que no grita, pero deja claro. La que no humilla, pero dignifica. Y yo, que durante tanto tiempo fui espectadora muda de mi propia vida, por fin empecé a verme como protagonista. No de una historia épica, sino de una historia simple, profunda y, sobre todo, mía. Durante mucho tiempo, viví como si mi vida estuviera suspendida en una especie de paréntesis, como si lo importante ya hubiera pasado y lo que quedaba era simplemente sostener lo que había, aguantar, no molestar, no destacar demasiado. Pero cuando el silencio se rompe, cuando el dolor encuentra palabras y cuando por fin una se atreve a mirarse al espejo sin bajar la vista, algo cambia. No es un cambio rápido ni escandaloso. Es lento, callado, pero firme. Empieza por dentro y luego va tocando todo lo demás. Así empezó mi reconstrucción. No tenía grandes planes. No pensé en reinventarme ni en hacer cosas que no fueran propias de mí. Solo quería vivir con un poco más de verdad, con menos miedo, con más presencia. Quería ocupar mi casa como si realmente fuera mía, no solo en los papeles. Quería caminar sin sentir que debía pedir permiso. Quería que cada rincón volviera a hablar mi idioma, el de una mujer sencilla, que ama los detalles, los silencios compartidos, el olor del café temprano y las charlas sin prisa. Una de las primeras cosas que hice fue abrir los armarios y vaciarlos. Todos. Uno por uno. No era por limpieza. Era por necesidad de empezar de nuevo desde lo tangible. Saqué ropa que no usaba hace años, manteles que me recordaban cenas frías, utensilios que ella había comprado y que me hacían sentir una extraña en mi propia cocina. Llené varias bolsas y las llevé al centro de donaciones del barrio. No por despecho, sino porque no quería seguir conviviendo con objetos que no me hablaban. Luego, lentamente, fui trayendo de vuelta mis cosas. Mis platos de cerámica, mis tazas con flores pintadas, mis candelabros antiguos, los cojines bordados que guardaba en el altillo. Cada objeto recuperado era como una pieza de mí que volvía a su lugar. Volví a bordar. Tenía años sin hacerlo. Mis manos ya no eran tan ágiles, pero la aguja y el hilo parecían recordar perfectamente el camino. Elegí un diseño sencillo, una flor grande, abierta, rodeada de hojas. No sé por qué la elegí. Tal vez porque yo también me sentía así, rota, pero lista para abrirme otra vez. Lo hice sin apuro, punto por punto, día tras día. Fue como coser mi alma. Cada puntada me recordaba que aún tenía algo para ofrecer, aunque fuera solo un pedazo de tela con colores. Reorganicé la cocina. Volví a preparar las recetas de mi infancia. Esas que me hacían sentir cerca de mi madre, de mis hermanas, de las risas de otras épocas. Cociné sin miedo a que el olor molestara, sin ansiedad por terminar rápido. Me senté en la mesa, serví mi comida en platos de loza y encendí una vela solo para acompañarme. No para nadie más, para mí. También salí más. Caminé por el parque, me senté en las bancas, observé a la gente, a las madres con niños, a los hombres que trotaban, a las parejas que discutían en voz baja. Descubrí un café pequeño en una esquina que nunca había notado. Me senté allí una tarde. Pedí un té con limón. Me llevé un libro. Nadie me esperaba en casa. Y por primera vez, eso no me dio tristeza. Me dio libertad. Me quedé allí casi 2 horas. Leí poco, pero pensé mucho. Me observé desde lejos y me sentí viva. Recibí visitas también. No muchas, pero valiosas. Lidia venía cada miércoles con algo cocinado. Compartíamos la merienda y hablábamos de la vida, de lo duro que puede ser envejecer cuando nadie quiere escucharte, de los nietos que ya no llaman, de las amigas que se van y no regresan, pero también de lo bueno, del pan recién horneado, de la ropa limpia secándose al sol, de los días que empiezan con el canto de los pájaros,
Ella se convirtió en una especie de hermana que la vida me regaló tarde, y yo me dejé querer, sin culpas. Volví a escribir, nada elaborado, solo frases, pensamientos, recuerdos. A veces los anotaba en los márgenes de los diarios viejos, otras veces en hojas sueltas que luego perdía por la casa, pero no me importaba. Escribir me devolvía a mí misma. Me hacía sentir que tenía algo que decir, aunque fuera solo para mí. También hablé con una psicóloga por teléfono. Una vecina me pasó el contacto. Al principio dudé. Me parecía innecesario. Pero luego de la primera conversación, supe que necesitaba hablar con alguien que no me conociera, que no me juzgara, que no esperara nada de mí. Le conté todo, desde el principio, sin adornos. Ella escuchó, me hizo preguntas, me dijo cosas simples pero profundas, como que no todas las traiciones son ruidosas, que a veces lo que más duele es lo que no se dice, que sobrevivir no siempre es vivir, que aprender a elegirse es el acto más revolucionario para una mujer mayor. Le agradecí y seguí hablando con ella, una vez por semana. Poco a poco, con sus palabras, fui desmontando la culpa. No toda, pero suficiente para respirar mejor. Mi hijo seguía distante, pero presente. Venía algunos fines de semana, se sentaba conmigo, me ayudaba con cosas de la casa. Hablábamos poco, pero con más honestidad. Me pidió perdón varias veces. Yo lo acepté. No por él, sino por mí. Porque necesitaba soltar el dolor. Entendí que él también fue víctima, a su manera, de su miedo, de su incapacidad para enfrentar el conflicto, de su silencio. Le dije que lo quería, que siempre lo quise, pero que ahora me iba a querer a mí también. No respondió, pero me tomó la mano, y eso fue suficiente. Una tarde, mientras ordenaba mis documentos, decidí algo que venía postergando hace tiempo. Fui a la notaría. Actualicé mi testamento. Redacté una carta legal en la que dejaba claro que en caso de fallecer, mi casa sería donada a una fundación que protege a mujeres mayores en situación de abandono. No por castigo, no por despecho. Lo hice por convicción, porque había conocido ese abandono, porque sabía cómo se sentía ser invisible, porque no quería que ninguna otra mujer pasara lo mismo sin una mano extendida. Fue una decisión tranquila, madurada, y cuando firmé, sentía algo dentro de mí que se acomodaba, como si una pieza, al fin, encajara. Días después, en el jardín, planté un rosal. No tenía jardín antes, solo un pequeño patio con macetas. Pero pedí ayuda y removí la tierra. Compré una planta fuerte de flores rojas. Me dijeron que florecería rápido, que era resistente. La planté con mis manos, sin guantes. Quería sentir la tierra, hundir los dedos, ensuciarme. Fue una sensación poderosa, como un acto simbólico, como si me dijera a mí misma que aún podía florecer. La reconstrucción no fue perfecta. Aún había días en los que la tristeza regresaba, días en los que el silencio dolía, en los que el eco del pasado me visitaba sin permiso, pero ya no me tumbaba, ya no me ahogaba. Lo dejaba entrar, lo escuchaba y luego lo dejaba ir. También volví a reír, no carcajadas, pero sonrisas sinceras. Vi películas que me gustaban. Escuché música de cuando era joven. Me permití pequeños placeres sin justificarme. Una blusa nueva, una taza con dibujos, un perfume suave. Detalles, pero míos. La última vez que ella intentó comunicarse fue con una carta. Me la dejó en el buzón. Decía que estaba sola, que se sentía traicionada, que esperaba que yo estuviera satisfecha. No respondí. No por orgullo, sino porque ya no había nada que decir. Esa historia estaba cerrada. Había aprendido que no todo se soluciona hablando. A veces el silencio es la única respuesta posible.
no para herir, sino para proteger. En esa etapa también comprendí algo esencial, que reconstruirse no es volver a ser quien una era antes del dolor, es ser alguien nuevo, alguien que ha visto lo peor y ha decidido seguir adelante, no como una sobreviviente, sino como una mujer completa, con cicatrices, sí, pero también con una fortaleza que antes no conocía. La casa ya no era la misma, yo tampoco, pero nos habíamos reencontrado, nos habíamos perdonado, nos habíamos elegido otra vez, y eso para mí era todo lo que necesitaba. Hay un momento, cuando una mujer pasa los 70, en el que empieza a mirar la vida desde otro lugar, no porque el cuerpo la obligue, no porque los años pesen más, es porque las cosas que antes dolían en la piel empiezan a doler en la memoria. Ya no se llora igual, ya no se sufre igual, ya no se espera igual. La espera se vuelve más sabia, más callada, más consciente, y en ese lugar de la vida es donde estoy yo ahora. Ni fuerte ni frágil, ni en guerra ni rendida, estoy despierta, con los ojos bien abiertos, con el alma recogida pero firme, con una serenidad que no viene del olvido sino de la verdad asumida. Durante años creí que callar era lo correcto, que ceder era amar, que no molestar era la forma de cuidar a los que uno quiere. Me tragué palabras, me guardé preguntas, me borré del centro de mi propia historia para que otros pudieran brillar. Dejé de hablar en la mesa, dejé de elegir qué música se escuchaba, dejé de dar opiniones sobre temas importantes. Me acostumbré a vivir como si fuera una invitada en la vida de los demás. Y lo peor es que por un tiempo pensé que eso era lo natural, lo correcto, lo que debía hacer una buena madre. Hoy sé que no, que eso no es amor, que el amor que obliga a desaparecer no es amor, es miedo disfrazado, es costumbre heredada, es una idea equivocada que nos enseñaron cuando éramos niñas, que nuestro valor estaba en cuánto sabíamos renunciar, que entre más cedíamos, más queríamos. Pero la verdad es que el amor no debería pedirnos que nos borremos. El amor verdadero te hace crecer, no encogerte. Me costó una vida entera llegar a esta conclusión. Me costó lágrimas que nadie vio, humillaciones disfrazadas de cortesía, soledades que se vivieron en habitaciones llenas de gente. Pero llegué. Tarde quizá, pero llegué. Y si hoy me siento a escribir esto no es por rencor, no es por necesidad de contar una historia dramática, es porque sé que allá afuera hay miles de mujeres como yo. Mujeres que han dado todo, que han entregado su juventud, su energía, su alma a hijos, maridos, hogares. Mujeres que un día se despiertan y se dan cuenta de que ya no saben quiénes son, que su nombre se ha convertido en un susurro, que su presencia se ha vuelto invisible. Y a esas mujeres les quiero decir algo, todavía estáis a tiempo, todavía podéis recuperar vuestra voz, vuestro lugar, vuestra dignidad. No hace falta hacer ruido, no hace falta gritar, no hace falta romperlo todo. A veces, lo más poderoso que podemos hacer es ponernos de pie. Es volver a entrar en nuestra casa con la frente en alto. Es volver a poner nuestra fotografía en la repisa. Es cocinar lo que nos gusta, aunque a nadie más le apetezca. Es prender una vela por nosotras mismas. Es mirar al espejo y decir, aquí sigo, no me he ido. Y no me iré sin volver a ser yo. Yo estuve al borde de perderme del todo. Me lo permití. Me fui borrando poco a poco, por amor, por miedo, por no saber cómo decir que algo dolía sin que me tildaran de exagerada. Porque así nos han educado, a minimizar nuestro dolor, a justificar el desprecio, a dar más de lo que recibimos. Pero llega un día, y siempre llega, aunque parezca que no, en el que una ya no puede más. Y ese día, aunque se sienta como una derrota, es el principio de la liberación. Cuando mi nuera cambió la cerradura de mi casa, me dejó fuera con la frialdad de quien cree que todo le pertenece. Pero no fue ese gesto el que más me rompió.
Fue lo que significaba. Fue el símbolo de todos los años en los que yo misma me cerré puertas, en los que acepté migajas, en los que agradecí lo mínimo, en los que creí que no tenía derecho a pedir más. Ese día, al quedarme sola en la acera, con las manos vacías y el corazón desgarrado, entendí que había llegado el final de una etapa, que ya no podía seguir esperando a que alguien me devolviera lo que yo misma había dejado en el camino. Llamé a la policía, no por venganza, no por orgullo, sino por justicia, por mí, por la mujer que había trabajado toda su vida, que había criado sola, que había limpiado, cuidado, alimentado, consolado, que merecía respeto, y cuando los agentes la sacaron y yo volví a entrar en mi casa, no fue solo un acto legal, fue un renacer, no uno glorioso, no uno fácil, uno lleno de miedo, de temblores, de preguntas, pero también de una certeza nueva. No iba a volver a ser invisible. Mi hijo me pidió perdón y yo se lo di, porque no quiero cargar más con rencores. Pero también le dije que ya no me iba a callar, que ya no iba a aceptar menos de lo que merezco, que lo amo, sí, pero que también me amo a mí, y que eso para mí es nuevo y sagrado. Hoy vivo sola, pero no me siento sola. Estoy rodeada de cosas que elegí, de sonidos que me calman, de memorias que ahora no duelen porque las puse en su lugar. Me habitan cicatrices, sí, pero ya no sangran. Y con cada día que pasa, siento que estoy más cerca de la mujer que fui antes de olvidarme. Y también de una mujer nueva, que nunca había tenido oportunidad de existir. He aprendido a disfrutar de los pequeños gestos, de mi té a la hora exacta, del aroma a pan recién tostado, del bordado que crece entre mis dedos, de la llamada de una vecina, de la música suave en la radio. Ya no necesito validación, ya no espero aplausos. Me basta con saber que estoy en paz. Y eso es lo que más deseo para las mujeres que me leen, que me escuchan, que me entienden sin necesidad de muchas palabras. Que podáis llegar a este lugar de calma. Que no dejéis pasar más años creyendo que sois menos. Que no esperéis a que os expulsen para recuperar vuestra casa, vuestro cuerpo, vuestra voz. Porque vivir para los demás es noble, pero olvidarse de una misma no lo es. No os lo merecéis. Ninguna mujer lo merece. Y si alguna vez os sentís como yo me sentí, fuera de vuestra propia historia, sentadas en una acera con una bolsa de mercado y el alma desgarrada, recordad esto: aún podéis entrar, aún podéis volver, aún podéis levantaros, mirar la cerradura nueva, abrir la puerta con vuestras propias llaves y decir: este lugar es mío y yo también. Porque nunca es tarde para volver a ser quien una es. Nunca. Y porque la dignidad, aunque la empujen, aunque la callen, aunque la encierren, siempre encuentra la forma de abrirse paso, como una flor entre el cemento, como una vela en medio del viento, como una mujer que decide no rendirse.